este es el momento que le corresponde al pueblo de Israel. Este momento le corresponde al pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel haya recibido todas las señales y se hayan cumplido las profecías, entonces todo esto saldrá a todo el mundo pasando por la familia de esta mujer de Cananea. Entonces, ¿Jesús qué está haciendo? Respetando el orden establecido por el Padre Celestial. Así de que Jesús ni siquiera voltea a verla, sigue adelante, está haciendo lo que corresponde. Ante esta aparente indiferencia de Jesús, este silencio de Jesús, ella insiste. Es el primer elemento en el que nos vamos a detener. Si ella insiste, es por dos cosas. Primero, porque le interesa mucho. A veces el Señor nos permite que permanezcamos pidiendo. ¿Qué tanto deseas lo que me estás pidiendo? ¿Qué tanto deseas lo que me estás pidiendo? ¿Hasta dónde podrías llegar por aquello que tú me estás pidiendo? Porque hay muchas personas que sí le piden al Señor, pero no por mucho tiempo. Como aquella que le pedía por su suegra, y Señor, ilumínala, y a los pocos días, Señor, elimínala. A veces cambiamos. ¿Qué tanto quieres esto que me dices querer? A veces Dios pone a prueba qué tanto lo quieres. Segunda cosa, ella insiste porque está segura de que Jesús es el único que la puede ayudar. Está segura de que Jesús es el único que puede ayudar a su hija. Y aquí encontramos un elemento importante para alcanzar ciertos favores de Dios. La confianza en Dios manifestada a través de la insistencia, es decir, de la perseverancia. Cuando uno empieza a hacer ejercicio y empieza uno a salir a correr, si una persona en cuanto empieza a correr se cansa, se detiene, no va a llegar a ser ningún atleta. El atleta es aquel que una vez cansado se vence a sí mismo. Ese es un atleta, el que aprendió a vencerse, a pasar por encima de ciertos límites que el cuerpo por comodidad llega a pedir. Pues aquí también el Señor nos pide que no nos quedemos en el confort, que no nos quedemos en aquello nada más de decir así como papi paga, sí papi bien. No, el Señor aquí también nos pone a prueba en las cosas que le estamos pidiendo. Y aquí resalta mucho esta necesidad de una confianza en Dios manifestada en una insistencia a Dios. Luego vienen los apóstoles que interceden por ella. Señor, atiéndela. No es que se hayan compadecido de la necesidad de esa mujer. Ya los hartó, ya están cansados. Ay, Señor, ya para que se calle, ya hazle caso para que se calle, porque viene llorando, viene gritando por todo el camino detrás de ellos. Pero Jesús pasa por encima de la intercesión de los apóstoles. Esto se ve impresionante. Pasa por encima. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando Jesús? Jesús sigue caminando, llega hasta el lugar donde seguramente quería llegar él, se sienta y esta mujer se cuela entre todos y se postra ante la presencia de Jesús y de rodillas le pide, se humilla ella para que se vea la gran necesidad que ella tiene, lo quiere reflejar a través de esa humillación. Es cuando ya alguien cae de rodillas, está llorando, no cualquier corazón lo soporta, menos si es un hijo o una hija que se ama. No es fácil soportar. Las mamás no soportan las lagrimitas de chantaje de sus hijos. Apenas 2, 3 lagrimitas y sí, ándale pues, ya, no aguantan el dolor en sus hijos. Tampoco Dios lo aguanta. Por eso aquí se queda uno asombrado, pasa por encima de todo esto el Señor. Y a pesar de que, repito, esto no lo soporta cualquiera, Jesús lo está soportando. Pero Jesús tiene un plan. Jesús sabe sujetarse a lo establecido por el Padre Celestial. Hay un plan que Él viene a cumplir y está luchando por sujetarse al plan establecido, porque en Dios todo es orden. Cuando nosotros nos separamos de Dios,
todo se convirtió en un desorden. Si nosotros regresamos a Dios, Él va a meter en el orden toda nuestra vida. Pero hay que luchar para estar en el orden. Vean esta mujer cómo le está haciendo la guerra para sacar a Jesús del orden que estableció su Padre, del orden. Pero el Señor actúa por diferentes razones siempre. En una ocasión comentaba, cuando yo me salí del seminario, hace mucho ya, era joven y guapo. Yo me salgo del seminario y me pongo a dar clases, me consigo para trabajar y para vivir. Yo allí consigo dar clases, y una de esas clases yo la daba, eran de ortografía y redacción en un colegio particular de comercio. Daba clases de ortografía y redacción. Entonces, dentro de las alumnas que tenía yo en ese grupo, había una muchachita sumamente inteligente, brillante, diría yo, brillante esa muchachita, pero pues se confiaba mucho. Como pasaba los exámenes sin estudiar gran cosa, pues entonces se conformaba con ir pasando los exámenes. Entonces yo me di cuenta de la capacidad que tenía, y entonces empecé yo a presionarla a ella. Empecé a presionarla, empecé a lastimar el orgullo de ella, conscientemente, voluntariamente. Empecé a lastimar el orgullo de ella. Empezaba a repartir los exámenes, porque yo repartía los exámenes, mencionaba el nombre y decía la calificación, ¿verdad? Y repartía las calificaciones así. Entonces, cuando tocaba a ella, su calificación, a veces eran 8, a veces eran 9. Yo decía yo la calificación y me reía, y me llenaba la cabeza y se la aventaba la calificación. Y se empezaba a enojar la chiquilla, se empezaba a poner colorada, ¿verdad? Y al siguiente examen hacía un mejor examen, 9.5. Se la aventaba y se le ponen las cejas crespadas, cerraba las manos, estaba la chiquilla, y al siguiente empezó a trabajar para hacer un examen bien hecho. En un examen sacó 10. Luego dije, sacó 10, ya no podía hacer yo por quitarle puntos. Agarro la hoja y dije, qué pésima presentación, 9.5. La siguiente me lo puso con florecitas, impecable, precioso, letra perfecta, todo resuelto, perfectamente resuelto. Cuando por fin ya no pude hacer nada para bajarle ni medio punto, dije 10, y me ve con unos ojos de ¿qué hubole? ¿Qué tal? Y era donde yo quería que llegara. Era donde yo quería que llegara. Por eso digo, a veces el Señor hace cosas que nos lastiman el orgullo, que nos lastiman a nosotros, pero Él tiene un plan a favor de nosotros. Y aguanta nuestras cosas, aguanta nuestros arranques el Señor. Como esa niña, según esa niña, para ella fue una victoria, ¿verdad? Me quería poner el examen así en la cara para que veas. Y llegó a donde yo quería que llegara. Ese era el objetivo. También el Señor nos lleva a veces por caminos no tan agradables para nosotros, donde va poniendo a prueba nuestra perseverancia, nuestros verdaderos deseos de algo, y a veces va golpeando nuestro orgullo. Porque puedes dar más, no te puedes quedar en ese camino a la santidad en el que estás todavía mediocre, no te puedes quedar, tú puedes dar más. Y entonces el Señor empieza a golpear a veces el orgullo, a veces nuestra soberbia, a veces nuestras heridas, qué sé yo. El Señor sabe los caminos que quiere tener, porque Él nos conoce perfectamente y sabe qué es lo que más nos conviene. Yo, con todas mis limitaciones, pude hacer que esa niña sacara un 10 impecable. Y yo le decía, es que esto es lo que se ocupan. Ustedes van a representar a una empresa y tienen que ser una representación impecable de la empresa. Eso es lo que se necesitaba. Eso es a donde yo quería llegar. ¿Cuántas veces, si yo con mis limitaciones logré hacer esto, cuántas cosas Dios hará? Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo. Vean a esta mujer, el Señor golpeándole el orgullo. Mujer, ¿no está bien quitarle la comida a los hijos para echárselo a los perritos? ¿No te toca? Todavía no es tu tiempo, tienes que esperarte a tu momento. El Señor sigue golpeando a esta mujer. La va a llevar al heroísmo de la fe.
la va a llevar a pasar por encima de ella, resquebrajarse, mostrar que verdaderamente confía que es Él, si no, no llegaría a tantas cosas, ¿verdad? No hubiera llegado a una humillación tal voluntariamente, pero ella misma se aniquila para poder alcanzar ese favor, y lo va a alcanzar. La santidad es como las piedras esas, cristales, como el cristal esas piedras, los diamantes, mientras más fuego les avientas, más brilla. El diamante no se destruye con el fuego, ni la santidad con los problemas, ni la santidad con las humillaciones. No se acaba la santidad por las circunstancias adversas, no se acaba. Por eso el Señor a algunos les avienta un fuego intenso, a otros no, porque un cerillo los haría quemarse completamente y llorar amargamente. Otros no, el Señor va purificando, quiere llevar a más esa persona, a que brille con todo lo que puede brillar. Pero eso no es fácil. No todos aguantan, se les zafan de las manos, se le escapan al Señor porque quieren descanso, porque no aguantan, porque no entienden, porque no saben, tantos caminos que puede agarrar el ser humano. Pero ni modo, cuando Dios quiere llevarnos a la santidad, tiene que purificarnos. No podemos llegar a ser santos sin haber purificado todos los errores que hemos hecho, sin haber purificado toda nuestra vida. Por eso el Señor permite, porque necesita eso, nos va llevando por ese camino. Así es de que el que no ha cultivado verdaderamente su fe, cualquier cosa del camino lo detiene y hasta lo desvía. Cualquier cosa del camino. Jesús también está haciendo esto por ti y está haciendo esto para mí. Quiso que viéramos a esa mujer, tú y yo, que viéramos a esa mujer, para que viéramos hasta dónde se puede llegar en la fe, hasta dónde es capaz de llegar la fe, cómo la fe hace posible que lo que Dios mismo no quiere lo haga. Lo que no estaba en sus planes, lo realice. La fe es capaz de llegar a todo esto y nos lo ha dejado el Señor aquí para que veamos. La fe arranca milagros a Dios. Y esto lo vemos en diferentes momentos de las Sagradas Escrituras. Nada más quiero tomar uno de esos momentos de aquella mujer hemorroísa, aquella mujer que tenía un flujo de sangre que ningún doctor le había podido sanar. Esta mujer, cuando ve que Jesús llega al pueblo, firmemente creyó que bastaba con tocarle la orilla del manto. Ella no dijo, si logro ponerme delante de él, y si logro mirarlo a los ojos, y si él me toca, y si él me impone las manos, y si él me hace oración, nada. Si logro tocar la orilla del manto, quedaré sana. Pero cuando Jesús llegaba a un pueblo, pues la gente se amontonaba, era el profeta. Mucha gente lo identificaba como un gran profeta. Entonces todos los del pueblo y todos los de los lugares vecinos se juntaban, se amontonaban, todos lo saludaban, todos le gritaban, todos se aventaban para alcanzar a tocarlo nada más, el profeta de Dios. Y entonces imagínense Jesús rodeado de hombres, tratando de hablar, de decir, de tocarlo, de todo, y esta mujer quería llegar a Jesús y tocarlo, y se mete entre todos, empujones, codazos, pisotones, cuántas cosas tuvo que sufrir para poder llegar a Jesús, cuántas cosas a veces se tienen que sufrir. A veces tenemos que ser pisados, mis hijos, como la uva. Si la uva no es pisada, no llega a ser vino. Tiene que ser pisada. Si el trigo no es triturado, no llega a ser hostia. Tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por allí, y mientras mejor pasemos por allí, más rápido saldremos de las situaciones. Esta mujer soportó todos los golpes, empujones, hasta que llegó tan cerca de Jesús que estiró la mano y tocó la orilla del manto de Jesús. Y Jesús, ella lo tocó, estaba de espaldas Jesús a ella. Entonces ella llega por el lado de atrás de Jesús, le estira la mano y toca el manto. Y Jesús no quiso, siente que una fuerza milagrosa sale de él y se detiene.
y voltea a Jesús y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles se le quedan viendo así como espantados. ¿Que quién te ha tocado? Todos se avientan, todos te saludan, todos te quieren tocar, todos quieren un cabello tuyo. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Todos te tocaron, ¿quién te tocó? Pero Jesús preguntaba, ¿quién lo había tocado con fe? ¿Quién lo había tocado con fe? Le robó un milagro. Vean hasta dónde puede llegar la fe. Le robó un milagro, ni siquiera fue algo voluntario de Jesús. Sintió cuando salió esa fuerza milagrosa de él. Le robó a Jesús un milagro. La resistencia de Dios en muchos milagros es su deseo de llevarnos al heroísmo. Es su deseo de llevarnos a la perfección, a parecernos a Él, como Jesús. Mientras más lo golpeaban, mientras más lo pisaban, mientras más lo azotaban, más amor derramaba. Y así nos quiere ver el Señor, como esos árboles, se me fue ahorita el nombre, que tienen un aroma preciosísimo, ¿verdad? Como el roble, le metes el hachazo al árbol para derrumbarlo. ¿Y qué es lo que hace el árbol con el hacha? La perfuma. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. El día que nosotros podamos perfumar el hacha, ya no hacen falta hachazos. El día que podamos perfumar el hacha, ya no van a hacer falta los hachazos, pero van a hacer falta mientras nosotros no podamos hacer esto. Y entonces, ¿cuál es la tarea del Señor? Aunque sabe que nos duele, insistir para poder elevarnos hacia la santidad. Por eso, repito, el Señor se resiste a muchos milagros, porque es su deseo llevarnos al heroísmo de las virtudes, al heroísmo de la fe, al heroísmo del amor. A esta mujer, es una mujer del Evangelio de hoy, esta cananea, es una mujer invencible. No me voy a ir. No me voy a ir hasta que me des el milagro. Tú puedes. Entonces no me voy a ir de aquí, no me voy a mover. Se planta delante de Jesús, se tira hasta el suelo de rodillas, no se va a mover, no tiene pensado moverse, aunque Jesús le está diciendo que no. Casi le dice a Jesús, a mí no me engañas. Yo sé que puedes y que quieres, a mí no me engañas, engañarás a otros, pero yo sé muy bien lo que tú quieres hacer. Porque Jesús claro que quiere hacer. Si esta mujer quería que su hija estuviera bien, más Dios, porque Dios nos ama más que lo que una mamá puede llegar a amar. Entonces, más Dios. Hay personas que 5 minutos antes de recibir el milagro desisten. Es una terrible consecuencia. Les platicaba yo cuando estuve estudiando allá en el seminario de Morelia, sucedió aquella señora que le roban su bebé, un niño de unos 2 años tal vez. Yo no soy bueno para atinarle a las edades de los niños. Un niño como de 2 años se lo roban y entonces pues anda la señora buscándolo, su familia con ella, y se va casa por casa con fotografías de los niños. Es una ciudad muy grande. Y no había ni siquiera garantías de que se hubiera quedado el niño en la ciudad. Se lo pudieron haber llevado a cualquier ranchería cerca de allí. Pero ella tocando puerta por puerta, 1 semana, 2 semanas, ayudándole los que podían, 1 mes y ya desistieron todos. Ella siguió tocando. A los 2 meses ya nada más estaba tocando ella sola, nadie ni su familia la quería seguir. Una de las puertas donde ella toca, un milagrazo que le regala a Dios, toca la puerta, abre una señora la puerta y está su hijo vestido de niña. Lo habían vestido de niña para pasarlo a Estados Unidos, ya tenían papeles falsos y todo. Cuando abre la puerta, el niño grita, ¡mami! En ese momento pues la mamá reconoce a su hijo y va pasando una patrulla. ¿Cuántas cosas hace Dios? Va pasando una patrulla, la detiene y detienen a todas esas personas. Llevaban como 3 niños, a ese niño lo habían vestido de niña para poder pasarlo. Y si se hubiera detenido una calle antes, fíjense la diferencia, una calle antes, una casa antes, se hubiera cansado de tocar, se queda sin su hijo. Una casa antes.
Hay personas que estuvieron a punto de recibir el milagro, pero no supieron esperar. No supieron resistir, no supieron insistir, no supieron permanecer, se desanimaron con Dios y algunos hasta quedan resentidos contra Dios, porque querían un Dios a su servicio, como si lo que ellos pensaran fuese algo mejor que lo que Dios puede pensar. Dios no hizo lo que le pedí, entonces ya me enojo yo con Dios. Es una fe inmadura, simple y sencillamente. Es no entender cómo Dios actúa, cómo Dios es. Y la ignorancia nos pone en terribles situaciones, nos pone en un peligro de perderlo absolutamente todo, la fe y todas las cosas. Entonces hay muchos que han perdido sus milagros cuando estaban a punto de recibirlos, Nuestro buen Dios puede ser que busque también en nosotros llevarnos a la perfección. Es posible que nuestro buen Dios quiera llevarnos a la perfección y por eso algunos milagros no han llegado. Sí nos los quiere dar, pero no han llegado porque está tratando de aventar fuego, de quemar lo que queda de humano, de quemar lo que queda de soberbia, de orgullo, de lo nuestro, pues, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, a veces sin darnos cuenta. Pero a veces nuestro buen Dios se niega a darlo, porque lo que nosotros le pedimos no es bueno. Como aquel niño les platicaba que le dice a su mamá, mamá, dame a probar veneno para ratas. Y la mamá, ¿para qué quieres probar? ¿Estás loco? No, es que si un día cuando esté grande alguien me quiere envenenar con veneno para ratas, ya voy a saber a qué sabe y no me van a poder envenenar. Con la probada se queda. ¿Cómo le va a dar veneno a la mamá? Pero el niño piensa que es una genial idea. Él piensa que es una genial idea. Por supuesto que no se puede, y la mamá no se lo va a dar, aunque el niño se enoje, aunque el niño quede resentido con ella, va a soportarlo con tal de que su hijo tenga vida. Hay muchas cosas, muchos milagros que hemos pedido, que Dios va a soportar, porque si Dios nos los concede, nos perdemos. Entonces va a soportar, va a aguantar el Señor muchas cosas por amor a nosotros, inclusive nuestro resentimiento a veces tantas cosas de las que nosotros hemos llegado a caer. Pero el Señor sabe qué darnos y sabe cuándo darnos las cosas y sabe cómo darnos las cosas. Aquí la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente confianza en Dios para dejarlo hacer lo que Él quiere hacer y no tratar de obligarlo a que haga lo que nosotros queremos que haga. Muestra que eres Dios haciendo mi voluntad. No es la manera de mostrar que es Dios. Es como el niño que le dijera a su mamá, si me quieres, dame de comer ese veneno, aunque me chantajees. No te lo voy a dar, aunque quedes resentido, no te lo voy a dar. Así también Dios, muchas cosas se niega a dárnoslas, porque Él sabe las consecuencias que pueden tener. Nosotros no, pero Dios sí sabe las consecuencias que esto puede llegar a tener. Así es de que pidámosle a Dios como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia de la perseverancia, de revisar lo que le pedimos y aprender a terminar a hacer nuestra oración como la de Jesús. Padre, te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Para qué? Para librarnos de ese ataque que vamos a recibir contra la fe. No te sientas, Señor, obligado a hacer lo que yo te pido, aunque yo crea que es una idea genial, aunque yo crea que es lo mejor del mundo, aunque yo crea que te puedo superar a ti, aunque yo crea que yo amo a mis hijos más que tú, aunque yo crea que yo amo a mi familia más de lo que tú la amas. Hay tantas cosas que se pueden venir a nuestra pobre mente humana. Tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a resistir y a confiar. Es que yo sé que puedes. Es que yo sé que puedes hacer y sé que quieres hacer esto. Lo que yo no sé es cuándo lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Eso es lo que no podemos saber. Porque no podemos ver lo que Dios ve, no sabemos lo que Dios sabe, por lo tanto no podemos ver lo que Dios va a decidir.
Pero Dios sí sabe, Él sabe, entonces tenemos que hacer un acto de confianza en Dios, un simple acto de confianza en Dios. Y con esto termino, ¿verdad? El niño que llegan sus primos y le dicen, es verano, y le dicen, vamos a la playa, te invitamos. Y entonces el niño voltea y le dice a su mamá, ¿me dejas ir a la playa con mis primos? La mamá voltea a ver a su hijo que tiene problemas de asma, tiene problemas en la piel, tiene problemas y le cae mal, muy mal en su piel el agua salada. Voltea y le dice, no, tú no puedes ir para allá, tú no tienes permiso. Tal vez tu otro hermano sí, tú no tienes permiso. Si el niño se emberrincha, si el niño se enoja, pues la mamá va a aguantar y le va a doler, pero no puede mandarlo a algo que lo mate. Si el niño supiera resignarse y dijera después de que, mamá, ¿me dejas ir? No, hijo, tú no puedes ir allá. Voltea y le dice a sus primos, yo quisiera ir, pero mi mamá no me deja. No sé, pero ella sabrá. Y se quedará tranquilo. Mientras más dóciles fuéramos hacia Dios, pues más trabajaría Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo, en nuestro pasado. Tenemos que aprender a ser dóciles, a saber esperar y a saber entregarle a Dios las cosas. Esto te pido, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si esto me conviene, si esto me va a acercar a la salvación, si esto va a acercar a la salvación a mi familia, yo sé que tú lo quieres. Te estoy pidiendo algo que tú quieres. Imagínense un niño anémico que llegue y le dice a su mamá, mamá, ¿me das de comer lentejas? Corre por las lentejas la mamá. Es lo que más le convendría a ese niño comer en ese momento. Cuando se unen las dos voluntades, cuando yo quiero lo que quiere Dios, todo se realiza, todo se hace. No cuando nosotros queramos manipular a Dios o manejar a Dios. La fe, la perseverancia, pero dejar a Dios ser Dios. Pidámosle esta gracia que no es sencilla, pero todos la necesitamos. Y si el Señor nos hiciera sufrir, pues mientras más nos hace sufrir, significa que Él calcula que podemos con eso para brillar más. Pidámosle la gracia de soportar, pidámosle la gracia de dejarlo actuar en nuestras vidas. Le pedimos a Dios Padre estas gracias por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.